Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su programa Educarte Fiscal, por supuesto a través de la plataforma de IMEFI TV. Y es para mí un gusto contar con mesa completa. Saludo a mis compañeros del día de hoy. Jessy, Luis, ¿cómo se encuentran hoy? Hola, muy bien, Alex, muchas gracias. Pues sí, también para mí es un gusto volver a estar aquí nuevamente en una nueva emisión con ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Muy buen día y pues obviamente dándoles la bienvenida a su programa. Muchas gracias, Alex, por la presentación y pues igual dándoles a ustedes el agradecimiento y la bienvenida por hoy 4 de junio estar nuevamente en una emisión con ustedes. Pues el día de hoy traemos un tema por demás relevante para todos ustedes, para los contadores, administradores, abogados, estudiantes que nos hacen el favor de vernos. Y traemos precisamente el tema de las modificaciones a la ley del Infonavit que fueron emitidas en febrero del 2025. Todos sabemos que es obligación de los patrones, personas físicas o personas morales, que tienen a su cargo trabajadores, es decir, trabajadores que prestan el trabajo personal subordinado, cubrir con cuotas de seguridad social, como lo son el IMSS, el SAR, el Infonavit, algunas otras contribuciones como impuestos estatales, pero el tema que nos atañe el día de hoy es precisamente esos cambios que han creado tanto revuelo con respecto a la ley del Infonavit, que si a veces hay un cierto desconocimiento, que si los patrones tienen que pagar más, es un tema que vamos a desmenuzar el día de hoy. Compañeros maestros, primeros comentarios, Jessy, Luis. Sí, pues en efecto, esta ley o esta reforma que inicialmente se aprobó ahorita en el mes de febrero, pues específicamente busca, o bueno, con esta ley, lo que se contemplan son cambios, de alguna manera lo acaba de mencionar el maestro Alejandro, en cuestión de esas retenciones, esos descuentos que va a hacer el patrón en base a todos esos trabajadores que de alguna manera pues tienen créditos o tienen préstamos ante el instituto. Recordemos que la ley del Infonavit pues finalmente está creada precisamente para poder otorgarles un crédito de vivienda a esos trabajadores y bueno, bien explícito en el artículo 4 de la Constitución Política, donde nos dice que todos los trabajadores pues tienen derecho a una vivienda digna, ¿no? Entonces, la ley del Infonavit pues es la encargada precisamente de administrar estos recursos para poderles otorgar un financiamiento y que de alguna manera puedan obtener pues la vivienda. Y dentro de esos cambios que esta ley del Infonavit inician, pues es precisamente el que los trabajadores tengan acceso a esos créditos, porque de repente pues sucede que hay trabajadores que a lo mejor tienen un bajo ingreso y por eso es que no pueden acceder a esa línea de crédito. Entonces con esta ley o con estos cambios que hubieron en las modificaciones, pues precisamente se busca garantizar que esos trabajadores de bajos ingresos pues puedan obtener, ¿no? Incluso también se habla, o bueno, dentro de la ley, que tú puedes rentar ahora con estos cambios, puedes rentar una propiedad y bueno, con opción a compra en un lapso de tiempo, ¿no? Son dentro de las modificaciones que hay. Ya, te adelantaste. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Qué vamos a decir nosotros? A ver, Luis, adelante, Luis. Pues inicialmente, como ya le comentaba, para no ser reiterativo, la maestra Jessy, la ley de Infonavit, el Infonavit se creó en 1973 con la finalidad de otorgar crédito a todas las personas trabajadoras. Obviamente la parte inicial es muy buena, pero no había tenido modificaciones hasta después de 50 años se les ocurre hacer una modificación, pero hay algunas vertientes importantes que tenemos que considerar dentro de lo que están buscando hacer. Si bien a partir del 22 de febrero es que realmente sufre la modificación y es cuando se tiene que aplicar, resulta que hay dos vertientes importantes que son las que más se deben de considerar. Una es precisamente lo que comentaba ya Jessica, y es que tenemos la autoridad, en este caso el Estado, va a realizar la construcción de más de 1,500 viviendas, si no mal recuerdo, las cuales obviamente van a ser un problema inicial, porque yo pregunto esto, Alex, Jessy,
¿dónde las van a colocar inicialmente? Porque decían que tiene que ser en la zona urbana para que los propios trabajadores puedan tener acceso a lo que ya comentaba también la maestra Jessica, que es precisamente rentarlas de manera inicial y posteriormente poder comprarlas. Pero la primera pregunta es, ¿dónde? De hecho, bueno, de hecho lo que se supone que va a pasar, o lo que ellos comentaban, es que el gobierno, o bueno, los estados iban a disponer de ciertos terrenos o de ciertos predios que tenían para poder hacer la construcción de esas viviendas. Esto con la finalidad de que fuera a un bajo costo el crédito, o bueno, la recuperación para los trabajadores no les costara tan caro. Entonces eso es lo que pretenden, porque en realidad cuando pues tú adquieres un crédito, pues realmente lo que te cuesta bastante pues es la parte del terreno. Entonces se supone que ahora lo que iban a hacer es que el gobierno, tanto estatal como municipal, son los que van a otorgar esos terrenos para poder hacer esa construcción. Fíjate que justo así es como lo tienen planteado, Jessy, pero yo me refiero a que si de por sí la zona urbana ya está totalmente poblada, imagínate que le vas a meter todavía construcciones en condominios donde le vas a meter familias. Obviamente las familias de los trabajadores, ¿se imaginan el caos que va a provocar todo esto? Sí, claro, por el crecimiento de la mancha urbana, centros comerciales, centros educativos, centros comerciales, etcétera. Entonces, concatenando un poco lo que ya mencionaron mis compañeros maestros, esta modificación que se dio en el febrero de este año permite al Infonavit crear una empresa filial que, ojo, no es el Infonavit en sí. El Infonavit se encuentra facultado para constituir una empresa filial que se encargue de construir viviendas dignas, pero sobre todo, dice la exposición de motivos, para aquellos trabajadores que tengan un bajo nivel de percepción de ingresos. Es decir, se les va a dar prioridad a aquellos trabajadores que tengan un nivel bajo de ingresos. Evidentemente estamos hablando del salario mínimo, y no diría que menos, porque no se puede recibir menos del salario mínimo. Entonces, la primera puntualización es: una empresa filial se va a encargar de construir viviendas. Segundo, ¿cuál va a ser el origen? Y es ahí donde viene la problemática y la crítica. ¿Cuál va a ser el origen de los recursos para financiar la construcción de estas viviendas? Y ahí es donde viene la crítica, porque estos recursos vienen del fondo del Infonavit que tenemos todos los trabajadores. Es decir, no se utilizarán recursos del Infonavit, serán los recursos de los ahorradores, de los empleadores que están obligados a pagar el 5% sobre el salario base de cotización para la constitución de este fondo. Y ahí no quiero adelantarme porque ya ven que yo agarro monte, pero hay cierta crítica sobre quién o qué organismos van a vigilar la correcta aplicación de estos recursos para que después no nos salgan a la vuelta de los años con que a Chuchita la bolsearon. ¿Y qué crees? Que los recursos de los trabajadores se encuentren en peligro de perderse. Fíjate, Alex, voy a puntualizar nada más dos cosas que acaba de decir el maestro Alejandro, que creo que son totalmente relevantes y es precisamente lo que nos atañe el día de hoy. Primero, construcción, habilitan al Infonavit dentro de sus facultades en el articulado que tienen en su ley, en su propia ley, en el artículo 29, donde dice, están facultados para la construcción. Entonces yo creo que desde ahí empezamos mal, porque obviamente el Infonavit, ¿qué es lo que hace? Otorgar créditos. Entonces una cosa totalmente diferente es otorgar créditos, es a lo que sabes, yo diría zapatero a tus zapatos, y ahora vas a construir. A ver, espérate, la parte de la construcción tú no tienes ni idea cómo se hace, qué se necesita. Entonces desde ahí creo que empezamos mal. Segunda, lo que ya comentaba el maestro Alejandro, si no hay quien lo regule, porque realmente es una empresa privada, por así decirlo, no es una filial, no es una paraestatal, no tiene nada que ver con el sector gubernamental, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Ellos van a tener las opciones y facultades de ejercer como ellos gusten y manden. ¿Por qué? Porque no están reguladas como tal por parte del gobierno. Entonces, ¿existe un riesgo? Claro que existe un riesgo. Acuérdense por ahí de lo que pasó en 1994, que fue precisamente esto, lo del FOBAPROA.
agarraron toda la parte de la cantidad de dinero que tenían los ahorradores. ¿Para qué? Para subsanar la parte de deuda que se tenía por parte a los bancos, y todavía se pidió un préstamo especial, precisamente Estados Unidos, donde es una deuda que se cubre hasta el año 2076. Entonces, retomando esto, existe ese riesgo precisamente que nuevamente los recursos, los fondos no cumplan, no lleguen, se necesite más dinero. Como todas las obras que hace el sector gubernamental, siempre se necesita más dinero del que ellos han presupuestado, y entonces ahí es donde implica realmente la parte importante. ¿Quién va a regular a este tipo de empresa? Realmente en la parte legal, Jesse y Alex todavía no dicen quién lo va a hacer. Es más, pues yo considero que no se va a hacer. Digo, aunque ahorita lo están manejando como que la auditoría superior y todo, pero finalmente ellos a quién van a revisar, a la parte al Infonavit, claro. Pero a la empresa como tal no, porque es una empresa, es una sociedad mercantil como cualquier otra, y pues ahí a quién le vas a revisar, ¿no? Sí. Y la verdad es que eso era lo que pues de alguna manera los sectores pues estaban pues argumentando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder con esos recursos que nada más el gobierno va a disponer de ese ahorro de su cuenta de vivienda para poder hacer la construcción de estas viviendas que van a hacer, ¿no? Y de alguna manera, ¿qué es lo que puede pasar, ¿no? Incluso hay trabajadores que a lo largo de su vida laboral nunca han solicitado un crédito, y cuando ellos se pensionan, pues esa parte que tienen como ahorro en su subcuenta de vivienda se las regresan. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Porque no vamos a saber en realidad el destino de estos recursos, ¿no? Sí, precisamente esa es la crítica que tiene el sector laboral. Precisamente los sindicatos dicen, van a poner en riesgo el ahorro que tienen los trabajadores en la subcuenta de vivienda. Y si se preguntan de qué cantidad estamos hablando, de 2.4 billones de pesos, nada más, en las cuentas individuales de los trabajadores, en la subcuenta, perdón, de vivienda. Entonces, vean pues cómo esto es algo relevante, porque la exposición de motivos establece que es en beneficio sobre todo de los trabajadores de bajos ingresos. Entonces, creo que es un tema importante, es un tema medular. Hay otro cambio importante que nos habla... Espérame, Alex, antes de pasar al segundo punto, porque también es muy importante, es necesario diferenciarlos. El otro cambio es ya la parte de los trabajadores y el pago de las retenciones. No, iba a hablar del arrendamiento que mencionó la maestra. Ok, discúlpame, Alex, no, perdón, termina tu idea, porque precisamente a eso iba, yo pensé que ibas a cambiar de idea. Esa es la parte importante. Bien. El maestro Luis acaba de mencionar un punto. Dicen que yo siempre me adelanto, pero vean cómo no siempre. No dije nada. Hay un punto importante y lo voy solamente a matizar, porque hay un desconocimiento al respecto, en el cual establece este cambio que también es importante. Y lo matizo para irnos a un breve corte. Pero antes nosotros sabemos que el empleador está obligado a pagar la retribución por el trabajo personal subordinado, es decir, pagar el salario, pero también se encuentra obligado a hacer las retenciones correspondientes. Uno de estos conceptos por retención, ya sabemos que hay ISR, ya sabemos que hay Infonacot, pero el que nos atañe ahorita es el del Infonavit. Y el empleador dice, a ver, Alejandro, si yo le pago 20,000 pesos al trabajador y le tengo que retener el 30% por concepto de crédito de vivienda, que el crédito es del trabajador, no es del empleador, no es del patrón, entonces yo se lo retengo vía nómina al trabajador. Pero ¿qué sucede? Porque el Infonavit en la nueva modificación establece, oye, si el trabajador no se presenta, si el trabajador está incapacitado, evidentemente no va a tener ninguna percepción. Sin embargo, es obligación del empleador, es decir, del patrón, pagar las cuotas correspondientes al Infonavit. Y entonces nos quedamos, caray, si el crédito no es mío, Alejandro, el crédito no es mío, entonces ¿por qué lo tengo que pagar yo? Y con eso lo dejamos en la mesa para retornar y resolver esa duda. Vamos a un breve espacio, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Estrada y vamos a impartir un taller que se llama ¿Cómo defenderte de los abusos en las facultades de comprobación? Te prometo que vas a conocer el inicio, cómo se desarrolla y la terminación de las facultades de comprobación. En esto vamos a incluir la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Te vas a divertir, esperamos contar con tu presencia y además vas a poder llevar a cabo esa diferencia entre una facultad de comprobación llevada formalmente a su conclusión.
Te esperamos. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Realizan actividades vulnerables? ¿Ya tienen su manual de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Recuerden que es muy importante no solo tener el manual, sino que este manual nos sirva a que los empleados sean capaces de cumplir con todos los procesos que establezcamos para cumplir con estas obligaciones. Tenemos un taller de elaboración del manual PLDFT por actividades vulnerables. ¿Qué es lo que vas a lograr con esto? Es que en 20 horas ya sales con tu manual. Tal vez quisieras adornarlo un poquito más, pero básicamente sales con tu manual con el anexo de otorgar préstamos. Este anexo de otorgar préstamos te servirá después para que tú adecúes cosas a otras actividades vulnerables que realices. Entonces, aquí matas dos pájaros de un tiro. Te capacitas y haces también tu manual. Algo importante, es muy probable que en este año cambien muchas de las disposiciones de la LFPORPI. Lo que vamos a hacer si tú tomaste este taller es que vamos a mandarte programas en línea, vamos a hacer juntas en línea para adecuar los puntos que hayan cambiado que afecten a los manuales, ¿de acuerdo? O sea, no te preocupes por eso. No digas, oye, voy a esperarme a que ya salgan las reformas, porque la realidad es que podríamos esperar y quedarnos esperando un año más. Nos vemos entonces en este taller. Un abrazo. Pues ya estamos de regreso y habíamos dejado un tema sobre la mesa, que lo vamos a dejar para el final. Lo bueno lo dejamos para el final. Ahorita, si les parece bien, hay otra modificación en la cual se refiere a la figura del arrendamiento. Ahora mediante el Infonavit. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera compartirnos sus puntos de vista respecto a la figura del arrendamiento que está proponiendo la nueva ley? Mira, yo empiezo y ya ahorita Jess me dará mi zape seguramente. Mira, obviamente esta regulación o esta nueva implementación, fíjate que yo no la considero mal, Alejandro, Jess, y no sé ustedes lo que opinan, no es mala la opción. Muchas veces mucha gente se la pasa rentando toda su vida porque obviamente ya sabemos que los terrenos son muy caros, la forma en la parte de los créditos es carísima, te tienes que endeudar durante 30 años por lo menos si es para el Infonavit. En el caso perdón, de los préstamos bancarios, pues obviamente son carísimos, el CAD es carísimo, entonces sí es un poco inviable tratar de hacerte de un bien. En este caso, la oportunidad que están dando inicialmente es que te van a rentar esa misma vivienda que ellos van a construir y te la van a rentar por un periodo indeterminado. Realmente no existe como tal una terminación, pero sí te considera una periodicidad para que empiece a considerarse la parte en la que tú tienes la opción de comprarla. Y hay algunas cosas importantes, por ejemplo, el pago de la renta no va a ser superior al 30% del ingreso que tú tengas como trabajador. Entonces creo que ese es el primer punto importante que tenemos que considerar, porque obviamente esto tiene que ver con el poder adquisitivo. No es lo mismo que tú le cobres la renta a una persona que gana más del salario mínimo a que se la cobres a alguien que gane el salario mínimo. 2-3 veces el salario mínimo, obviamente la afectación es mucho mayor. Entonces sí existiría una parte de proporcionalidad y hasta equidad, ¿no, Jessy, Claro. Alex? Sí, así es. Así es, en efecto, pues digo, aquí lo que nos establece este cambio es que precisamente se va a buscar que no rebase el monto del 30% del salario mínimo del trabajador. Entonces aquí, pues, esta modificación, el periodo con el cual estos trabajadores pueden optar por comprar la casa y que les consideren esas rentas va a ser un periodo de 10 años aproximadamente. Entonces creo que esta modificación es buena, como lo acaba de mencionar el maestro Alejandro, a efecto de que pues hay trabajadores que pues no tienen esa opción o de momento para poder adquirir una propiedad, y entonces esta opción es muy buena porque a largo plazo pues te pueden dar esa opción, ¿no? Sí, miren, estaba haciendo cuentas precisamente y vean la importancia de este cambio.
seguramente las personas que nos están viendo, muchos de ellos en algún momento de nuestras vidas, incluso a mí me tocó, pues pagamos una renta mensual. Y yo les haría esta pregunta: ¿cuánto pagan, si es que lo están haciendo, de renta en la actualidad? Que si son 5,000, que si son 3,000, que si son 4,000, que si son 7,000, 10,000, la cantidad que ésta sea. Claro. Pero vean, para una persona que percibe el salario mínimo, algo así como 8,400 pesos, números cerrados, que es el salario mínimo mensual, con un salario mínimo de 8,400 pesos, como que resulta complejo decir, oye, voy a pagar una renta de 5,000, 6,000 pesos, ¿verdad? Porque ¿qué me queda de remanente para vestir, calzar y comer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un ejercicio rápido, fíjense, el 30% de 8,400 pesos son 2,500 pesos, números cerrados. Entonces, decir, oye, pagar una renta de 2,500 pesos mensuales y que además ese pago de renta sea contabilizado como pago a cuenta de la vivienda, como si la estuviese adquiriendo, entonces como que sí resulta algo atractivo. Entonces este es un tema importante para aquellos trabajadores que tengan la percepción de ingresos de un salario mínimo, para que se puedan hacer de la adquisición de su casa. Es un tema que nosotros consideramos importante, y ya remato después de tanto rollo, para terminar. Los trabajadores van a tener derecho a adquirir una casa vía arrendamiento, es decir, primero la rento y después de 10 años, ese pago que hice por concepto de renta se va a contemplar como pago a cuenta de capital, y en lugar de rentar esa vivienda durante los 10 años, la voy a adquirir. Pero ese dinero no es perdido. ¿Cuántos de nosotros no nos dijeron nuestros familiares en algún momento? Oye, pues es que si tú vas a rentar, pues vas a tirar el dinero, mejor preocúpate por invertir en un bien inmueble. Pero bueno, pues cuando se necesita, ¿verdad? Y en algún momento todos utilizamos esa figura para rentar una vivienda. Y fíjate, Alejandro, ahorita con los números que tú hiciste, creo que sí es necesario entender el alcance. Por eso decía que para mí sí es una buena oportunidad, porque considerando lo que dice Alejandro, yo soy obrero, Alejandro, y entonces me pagan mis 8,500 pesotes al mes. Me voy a rentar una de estas viviendas primero, lo inicial es cerca del lugar donde yo trabajo. Entonces ya esa es una facilidad, porque obviamente me reduce los costos de traslado, los tiempos. Entonces esa es la primera ayuda. Segunda, cuando yo la empiezo a rentar durante 10 años, fíjate, en 10 años se me va a considerar estas rentas como pago de la propia casa. Entonces, si yo hago cuentas después de 10 años, Alejandro, ya pagué 300,000 pesos. Si la casa en aquel momento vale, no sé, 1,200,000 pesos, ya la deuda es mucho menor. Entonces, por eso decía y reitero, sí es muy conveniente lo que está haciendo el gobierno. Obviamente tiene sus pros y sus contras. Muchas veces vemos más el contra que el pro, pero en este caso sí es necesario ponerle lupa al contra, ¿no? Y tú mencionaste algo importante, Luis. Dijiste, debemos de identificar la zona en donde se van a construir. Imagínate, evidentemente todos los trabajadores que estén interesados, habrá que ver la forma en cómo el Infonavit va a otorgar esos contratos de arrendamiento de los cuales precisamente estamos hablando. 1 y 2, ¿en dónde van a estar esas viviendas ubicadas? A lo mejor, ¿crees que estén en la Condesa o en la Roma? Creo que, se está burlando de Alejandro, evidentemente es un comentario sarcástico, pero ¿qué es lo que estoy mencionando en sí? Que este tipo de construcciones van a ampliar la mancha urbana, y sí, evidentemente, pues ¿dónde se van a encontrar? Pues en las zonas de la periferia, ¿no? Y bueno, creo que también otro de los cambios importantes que hay dentro de la ley es que, pues, a partir de este año, bueno, con este cambio en la ley, pues ya todos los créditos van a ser otorgados en pesos, porque anteriormente estaba la opción de que era en salarios mínimos, en UMAS o en este caso en pesos. Pero bueno, actualmente, ahorita con este cambio, pues ya todos los créditos van a ser en pesos, ¿no? Incluso dentro de los cambios existe o va a existir lo que es una congelación de créditos, es decir, que todos aquellos créditos que salieron antes del 2013, pues va a haber esa opción, a lo mejor que les van a congelar el crédito, porque pues eran créditos impagables, ¿no? Cada vez que incrementaba el salario mínimo, pues obviamente tu crédito, en vez de disminuir, pues iba aumentando. Entonces, créditos que nunca terminaban de pagar las familias, ¿no? Sí, Jessy, es algo de suma importancia. Miren, nada más haciendo números redondos, rápido.
cuando alguien contrataba el crédito en vez de salario mínimo, pues evidentemente el 1 de enero que subía el salario mínimo, pues mi crédito subía en la misma proporción. Y el incremento del salario mínimo es en base al efecto inflacionario. Pensemos, si la inflación fue del 10% y yo solamente pude pagar el 7% en todo el año de mi crédito, pues la inflación ya me comió lo que pagué. Exacto. Y como dijo la maestra Jessie, oye, si yo he estado pagando y estoy al corriente en el pago de mi crédito, ¿cómo es posible que deba más? Y es algo real, tangible. Me tocó verlo en empresas donde trabajadores habían pedido un crédito de 120,000 pesos y al periodo actual debían 800,000 pesos. Ajá. Y estaban al corriente, nunca habían dejado de pagar. Entonces, creo que es importante la adquisición, con la contratación de los créditos hipotecarios, pero en pesos, no en veces salario mínimo. Y vamos en los minutos finales de nuestro programa a retomar el punto que dejé sobre la mesa, que establecía precisamente que no debe de haber ninguna, ay, perdón, se me fue la palabra. Retención. Que al no haber retención, gracias Luis, que aunque no exista retención de parte del empleador al trabajador, el empleador se encuentra obligado a contribuir, a pagar las retenciones que debió de haber efectuado. Y es aquí donde retomo el punto. A ver, imaginemos a una trabajadora que se va de incapacidad por maternidad. Es un hecho común en el 100% de la vida de las empresas. La trabajadora se va de incapacidad por su periodo pre y post alumbramiento, ¿no? Parto. Entonces, en ese momento la trabajadora no se encuentra trabajando, valga la redundancia, en el centro de trabajo. El Seguro Social le pagó su incapacidad y ella se encuentra disfrutando de su periodo de posparto, ¿sale, vale? Pero resulta que esta trabajadora tiene un crédito Infonavit. La modificación establece en ley que es el trabajador, es el patrón el que está obligado a pagar el crédito Infonavit aunque no le haya hecho ninguna retención a la trabajadora, lo cual quiere decir que le vamos a hablar a la trabajadora y le vamos a decir, oye, fulanita de tal, por favor no te gastes lo de tu crédito porque me lo tienes que pagar. Imagínense a qué hemos llegado. Y cambio la idea, no por maternidad, por riesgo de trabajo. Por riesgo de trabajo no existe esa retención. Entonces, la ley establece, no importa, a mí no me importa, tú tienes que retenedor, es decir, tu patrón, tienes que pagar la retención que no le hiciste al trabajador. Y eso deja en totalmente estado de indefensión al contribuyente que tiene a cargo los trabajadores. Bueno, pues tan mal se dio que vean, el Infonavit se tuvo que pronunciar mediante una circular, dándole vuelta, no dándole vuelta, porque aquí puede haber cierto conflicto. La circular emite, cuando no se le pague por ingreso alguno al trabajador, no te encuentras obligado a hacer la retención y a efectuar el pago correspondiente. Pero vean, es el Infonavit el que le enmienda la página al legislativo, porque el legislativo pone, no me importa si trabaja o no trabaja el trabajador. Tú tienes que retenerle y pagarle. ¿Qué comentarios les merecen, compañeros maestros? No, pues ya dijiste todo, Alex, yo no sé ni qué decir. Bien, inicialmente sí existe una problemática porque, retomando la idea del maestro Alejandro, si existe un riesgo de trabajo, nosotros sabemos que el riesgo de trabajo se puede ir hasta 52 semanas, o sea, un año. Y todavía sobre eso, otras 52 semanas más. Imagínense, inicialmente la ley, haciendo un pequeño resumen, inicialmente la ley te decía, cuando tú vas a hacer la retención por el pago del Infonavit, cuando tiene un crédito, eso es lo necesario que tenemos que entender inicialmente, cuando el trabajador tiene un crédito, obviamente el patrón está obligado a hacer las retenciones por el pago de ese Infonavit. Sabemos que muchos trabajadores muchas veces son muy tramposos y ni siquiera quieren entrar en la parte de avisar que tienen un crédito Infonavit, pero también en la parte del Infonavit existe un apartado donde te dice si tu propio trabajador tiene un crédito. Entonces ahí nosotros ya nos podemos
anticipar de si tiene un crédito o no, si le tengo que retener o no. Si la persona trabajadora, en este caso, se ausenta por cualquiera de las circunstancias, es más, me voy a ir hasta un poquito más lejos. Imagínense que es fin de bimestre y al final de bimestre, los últimos 4 días, le tenía que pagar al trabajador su nómina y no se presenta el trabajador. Después de esos 4 días sabemos que ya lo podemos dar de baja. El finiquito, el trabajador acaba de llegar a laborar conmigo, lleva un mes, el propio finiquito no le va a alcanzar ni siquiera para pagar la retención de las cuotas, en este caso del Infonavit. Entonces, ¿qué implicaba? Que el propio patrón tenía que pagar y ahora, ¿cómo le cobro? Esa era la problemática inicial en el 22 de febrero de este año, en donde decías, bueno, entonces, ¿de dónde le voy a cobrar? ¿A quién le cobro? ¿Cómo le cobro? Mientras son peras o manzanas, resulta que ya estaban optando algunos empleadores en decir, a ver, si tú vienes a pedirme trabajo y tienes un crédito, ¿qué crees? Que mejor ya ni siquiera te voy a dar trabajo. ¿Por qué? Porque implicaba un riesgo para mí. Si tú te vas, si no vienes, si algo sucede contigo, entras en un riesgo de trabajo, enfermedad, lo que suceda, yo ya estoy en un riesgo de pagar cuotas que no me corresponden. Eso inicialmente. Segundo, supongamos que ya yo lo pago porque tengo una obligación de pagarlo como patrón, yo lo pago. Después, ¿cómo te lo cobro? Como yo me estoy viendo afectado en el flujo de efectivo por tener que estarte pagando, ¿te podría cobrar intereses, Jessy, Alex? ¿Te podrá cobrar intereses a ti como patrón, como trabajador, el propio patrón, porque te está prestando una cantidad de dinero? ¿Te vuelves acreedor entonces de la empresa? Entonces, tenía muchas implicaciones. La verdad es que desconozco cuándo salió la circular, Alex, no sé si tengas la fecha. Desconozco cuándo salió la circular. No la tengo a la mano, querido amigo, pero la investigamos. Porque precisamente esto era una de las partes que no estaban bien fundamentadas y obviamente tenía una implicación directa con la parte del empleador. Al ya salir la circular, pues digamos que se le da vuelta a la hoja y ¿sabes qué? No le hagas caso a lo que dice la ley, pero no nada más es eso, porque también el reglamento del Infonavit te decía que cuando el trabajador no tiene ingresos, o sea, no le estás pagando, no le vas a hacer la retención. Pero la modificación de la ley decía, todo lo que diga lo contrario a esto queda derogado. Entonces, como que se contraponen, porque la propia ley dice, me pagas. El reglamento dice, no pagas. Y ahora la circular dice, no pagas. Ahí tendríamos que hacer un análisis ya más a fondo, porque sabemos que la ley es superior a un reglamento y mucho superior a una circular. Entonces todavía, a pesar de que ya está la circular, yo todavía diría, sí pago o no pago, la incertidumbre todavía existe. No, y al ratito, ¿qué va a pasar? Que te van a empezar a llegar créditos por parte del Infonavit, claro, ¿no? Donde me debes, donde si no te congelo la cuenta, y obviamente eso implica pues una carga para en este caso el patrón, porque como dicen, la opinión de cumplimiento, el salir negativa, pues ya eso te puede dar de baja, en este caso si eres una empresa de servicio especializado, dar de baja el REPSE, ¿no? Entonces, como que son puntos que tenemos que ir viendo, y sí, en efecto, de repente te llegan trabajadores donde, pues, sabes que tienen un crédito, pero no sabes si están al corriente, o dejaron de laborar durante un determinado tiempo, y resulta que cuando llega la primera cédula de liquidación del Infonavit para efectos del pago, pues resulta que te cobran todo, ¿no? O sea, deben una cantidad. Fíjense, qué importante hablar precisamente de estos temas, porque así como vemos que hay pros a favor del trabajador, hay contras y desafortunadamente a cargo del empleador. Y nosotros como contadores, generalmente quien nos contrata pues son los empleadores. Rara vez nos contratan los trabajadores, a lo mejor para hacer una declaración anual, pero no quiero desviarme del tema. Es un tema importante, es un tema que causa controversias y evidentemente nuestra mejor recomendación es precisamente acercarse al profesional para que no tengan problemas y dolores de cabeza futuros. En los minutos finales, por favor, compañeros, ¿cuáles son sus comentarios al respecto? Digo, creo que es una ley que tiene estos cambios que, digo, para beneficio de los trabajadores, creo que tiene grandes cambios y son buenos en algunos casos, pero también existen los contras, ¿no? Para los empleadores, como lo acabamos de mencionar. Entonces yo creo que pues aquí la autoridad tendría como que bien definir esta parte de esto que a lo mejor todavía no ha quedado muy claro en cuanto a las retenciones de esos trabajadores que de alguna manera están ausentes y que hay que descontarles y que obviamente el empleador tiene que pagar, ¿no? Entonces yo creo que aquí pues habría que checar esta parte, porque si no, de lo contrario pues vamos a empezar a tener controversia, ¿no? Y eso pues implicaría en otras circunstancias.
Pero bueno, pues por mi parte es todo. Yo soy la maestra Jessica García y a mí me encuentran en contadores@ggm.com.mx. Bien, amigos de Educarte Fiscal, pues llegando al final de este programa, lo único que les puedo comentar es, en resumen, tenemos dos vertientes. Una, que el Infonavit ahora va a construir casas y esas casas se van a poder rentar, esas rentas van a poder ser acumulables para que se adquiera el bien después de 10 años y obviamente esas cantidades pagadas van a fungir como parte de pago de la misma casa. Entonces, la idea es buena. La parte mala es que no hay quien regule esta parte de la construcción y de los fondos que se van a obtener para la construcción, que obviamente son fondos de ahorro de los demás trabajadores, y obviamente eso tiene una implicación muy importante. Si a esto lo sumamos con el nuevo Poder Judicial, con la parte del Estado en donde ya tenemos un ejecutivo de un partido, donde también la parte legislativa está por la mayoría y por las coaliciones existe también la misma, digamos así, la misma parte de gubernatura y un Poder Judicial que acabamos de agarrar y que ni siquiera sabemos todavía cómo va a funcionar o si va a funcionar bien, entonces quedaríamos en un estado de indefensión en el momento que nosotros queramos retirarnos y decir, a ver, mi dinerito, ¿dónde quedó? Pues es que, ¿qué crees que se ocupó para construir esta casa? ¿Y dónde quedó? Y ese sería el detalle que tendríamos que tener. Y en segundo término, en resumen, también pues tenemos que el 29 de la ley del Infonavit se contrapone contra el mismo reglamento en donde dice que se tiene que retener y el reglamento dice que no se tiene que retener cuando el trabajador no ha tenido ingresos. Ya nos comentaba el maestro Alejandro que por un circular también nos dice que no se va a retener, pero la ley dice que se va a derogar toda aquella cosa que vaya en su contra. Entonces, ahí se contrapone totalmente la parte jurídica, es la que tendría que intervenir, o el mismo Infonavit para decirnos qué es lo que se tiene que hacer. Por mi parte es todo, yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa, a mí me encuentran en @contactofiscal.net. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Jessy. Pues para mí siempre es un gusto compartir con ustedes este tipo de temas. Recordemos que el pago de las contribuciones de seguridad social hacia el Infonavit es una aportación obligatoria. No es discrecional, no es si quiero lo pago y si no quiero no lo pago. Entonces, estamos hablando aquí de aspectos legales, de aspectos fiscales con los que debemos de contribuir. Así que, sin más, ya mis compañeros han dicho todo, yo me despido, mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, a mí me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima.